Desde el nacimiento de nuestro hermoso planeta Tierra hace más de 4.500 millones de años, se han formado innumerables formas de vida y han desaparecido al mismo tiempo, pero todas han dejado su huella en la historia del mundo. Entre esas criaturas asombrosas, los dinosaurios destacan como algunas de las más fascinantes y temibles. Gracias a los fósiles descubiertos en todo el planeta, podemos asomarnos a ese pasado remoto y conocer a estos gigantes que una vez dominaron el planeta. Hoy nos adentraremos en este mundo prehistórico y analizaremos cuáles fueron los 10 dinosaurios más peligrosos de la historia. Número 10. Ankylosaurus. El Ankylosaurus es un ejemplo perfecto de que no todos los dinosaurios peligrosos eran carnívoros. Este impresionante herbívoro vivió durante el periodo Cretácico, hace aproximadamente 120 millones de años. Aunque era una presa común para gigantes como el Tiranosaurio Rex, no era una víctima fácil. Su nombre, que significa lagarto acorazado, es un reflejo perfecto de su aspecto físico. El Ankylosaurus estaba cubierto de gruesas placas óseas que formaban una armadura natural impenetrable, protegiéndolo de los ataques de depredadores muy feroces. Estas placas no solo eran ornamentales, sino que ofrecían una defensa casi impenetrable contra los ataques. Además, su cola estaba equipada con una masa ósea impresionantemente poderosa, capaz de propinar golpes devastadores. De hecho, si un tiranosaurio rex se quería hacer el listo, podía perder una pierna si era impactado de lleno por esta enorme bola en su cola, haciéndolo presa fácil de su propia avaricia. Número 9. Gigantosaurus. El Gigantosaurus, cuyo nombre significa lagarto gigante del sur, es uno de los carnívoros más grandes que jamás han existido. Vivió hace unos 97 millones de años, durante el periodo Cretácico, en lo que hoy conocemos como Sudamérica. Este dinosaurio era un verdadero coloso, alcanzando una longitud de casi 13 metros y un peso que podía llegar a las 14 toneladas. Para ponerlo en perspectiva, el Gigantosaurus era incluso más grande que el famoso Tiranosaurio Rex. Este depredador era una máquina de cazar perfecta, equipada con un agudo sentido del olfato que le permitía rastrear a sus presas a grandes distancias. Además, sus fauces eran inmensas y estaban llenas de dientes largos y afilados, especializados en cortar y desgarrar carne con una eficiencia aterradora. Estos dientes, con bordes cerrados, eran similares a cuchillos de carnicero, permitiéndole penetrar profundamente en la carne de sus víctimas y causar un daño letal con cada mordida. Número 8. Utahraptor. Es un dinosaurio que encarna la velocidad, agilidad y letalidad en un solo paquete. Este cazador del periodo Cretácico vivió hace aproximadamente 128 millones de años y es uno de los miembros más grandes de la familia de los dromeosáuridos, un grupo de dinosaurios conocidos por su inteligencia y capacidad de caza, entre los que destaca el Velociraptor. Con una longitud de aproximadamente 7 metros y un peso de alrededor de 500 kilogramos, el Utahraptor no era el mayor depredador de su tiempo, pero lo que le faltaba en tamaño lo compensaba con creces en ferocidad y destreza. Estaba equipado con una serie de adaptaciones que lo convertían en un depredador temible. Número 7. Allosaurus. El Allosaurus es uno de los dinosaurios más conocidos y temidos del periodo Jurásico. Habiendo vivido hace aproximadamente 150 millones de años, este dinosaurio carnívoro fue uno de los principales depredadores de su tiempo, cazando en lo que hoy conocemos como Norteamérica y Europa. Su nombre significa lagarto diferente y refleja su estructura ósea única que lo distingue de otros terópodos. Con una longitud que podía alcanzar los 12 metros y un peso de hasta 2 toneladas, el Allosaurus era un cazador formidable. Sus brazos, aunque más cortos que los de algunos de sus parientes, eran musculosos y estaban equipados con garras afiladas como cuchillos militares, ideales para sujetar y desgarrar a sus presas. Sus mandíbulas, llenas de dientes cerrados, eran capaces de infligir heridas mortales con un solo mordisco, cortando carne y huesos con mucha facilidad. Sin duda, una criatura muy aterradora. Número 6. Carcharodontosaurus. Atentos, porque aquí estamos hablando de uno de los titanes de los depredadores de su época, cuyo nombre significa lagarto con dientes de tiburón.
una descripción muy adecuada para este monstruo del Cretácico. Este dinosaurio habitó en lo que hoy se conoce como Norteamérica, coexistiendo con otros gigantes como el Spinosaurus. Vivió hace unos 100 millones de años y es uno de los mayores terópodos que han existido, alcanzando una longitud de hasta 13 metros y un peso de alrededor de 15 toneladas. El Carcharodontosaurus estaba equipado con una serie de adaptaciones que lo convertían en un cazador excepcionalmente peligroso. Sus dientes, que podían llegar a medir hasta 20 centímetros, estaban diseñados para cortar carne como las cuchillas de un tiburón. Estos dientes eran ideales para desgarrar las presas con mucha facilidad y hacerlo uno de los depredadores más mortales de la historia de nuestro querido planeta. Número 5. Tyrannosaurus Rex. El T-Rex es sin duda el emblema de la era de los dinosaurios. Es el dinosaurio más famoso de la historia. Vivió hace aproximadamente 68 millones de años, durante el período Cretácico tardío, y dominó las tierras que hoy forman parte de Norteamérica. Con una longitud de hasta 12 metros, una altura de casi 5 metros y un peso que podía alcanzar las 7 toneladas, el T-Rex fue uno de los depredadores más grandes que jamás habían existido. Es famoso por su enorme cabeza, que podía medir hasta 1.5 metros de largo. Esta cabeza masiva estaba equipada con una mordida increíblemente poderosa, capaz de ejercer una presión de hasta 6 toneladas por centímetro cuadrado. Esto le permitía aplastar huesos con facilidad, lo que significa que no solo cazaba presas vivas, sino que también era capaz de romper huesos para llegar al tuétano. Por este motivo, se piensa que el T-Rex también era un carroñero. Aunque el T-Rex no era el dinosaurio más rápido, podía correr hasta 20 km por hora, lo suficiente como para atrapar a la mayoría de presas de su época. Sus piernas eran extremadamente poderosas, lo que le daba un gran impulso y capacidad de maniobra en cortas distancias. Número 4. Carnotaurus. El Carnotaurus es sin duda uno de los dinosaurios más únicos y sorprendentes que han existido. Su nombre significa toro carnívoro y proviene de las dos prominentes protuberancias en forma de cuernos que tenía sobre los ojos. Este depredador habitó Sudamérica hace unos 70 millones de años, durante el periodo Cretácico, y es uno de los terópodos más rápidos que jamás han existido. El Carnotauro era un dinosaurio muy grande, con una longitud de aproximadamente 8 metros y un peso que podía alcanzar las 2 toneladas. Sin embargo, lo que lo hacía realmente especial era el diseño corporal único que tenía. A diferencia de otros animales de su especie, el Carnotauro tenía un cráneo corto y profundo, lo que le daba una apariencia muy extraña. Este cráneo estaba reforzado para soportar impactos de todo tipo, lo que sugiere que los cuernos podían haber sido utilizados en combates con otros miembros de su especie, posiblemente en disputas territoriales o de apareamiento. Número 3. Spinosaurus. Es uno de los dinosaurios más importantes y enigmáticos que han existido. Este gigante carnívoro vivió hace aproximadamente 100 millones de años durante el periodo Cretácico y habitó las regiones que hoy forman parte de Norteamérica. Con una longitud superior a los 15 metros y un peso de hasta 20 toneladas, el Spinosaurus es considerado el dinosaurio carnívoro más grande de la historia, superando incluso al Tyrannosaurus Rex y al Gigantosaurus. Lo que hace al Spinosaurus verdaderamente único y aterrador, además de su tamaño, es su morfología que se adaptaba a la vida tanto en tierra como en agua. Este dinosaurio poseía una distintiva estructura en su espalda formada por espinas alargadas, algunas de las cuales podían alcanzar los 2 metros de altura. Estas espinas sostenían una vela de piel que probablemente jugaba un papel muy importante en la regulación de su temperatura corporal, en la exhibición visual para intimidar a rivales o atraer parejas, o incluso en la navegación por el agua. Número 2. Purusaurus. El Purusaurus es un coloso prehistórico que dominó los ríos y pantanos de Sudamérica hace aproximadamente 8 millones de años, durante el Mioceno tardío. Este gigantesco caimán es considerado el mayor cocodrilo que ha existido, con una longitud que podía alcanzar los 18 metros y un peso de hasta 14 toneladas, superando a cualquier otro reptil acuático conocido hasta el momento.
El Purosaurus era una auténtica máquina de matar. Su mandíbula era extremadamente poderosa, capaz de ejercer una fuerza de mordida de hasta 11 toneladas, una fuerza tan devastadora que le permitía aplastar casi cualquier cosa que cayera en sus fauces. Para ponerlo en contexto, esta mordida es hasta 20 veces más fuerte que la de un tiburón blanco moderno, lo que le otorgaba una capacidad única para cazar grandes presas. Y número 1. Liopleurodon. El Liopleurodon es un titán de los mares prehistóricos, uno de los depredadores más temidos que han existido y sin duda el protagonista de las pesadillas de todas las criaturas de su época. Este reptil marino vivió durante el periodo Jurásico, hace aproximadamente 160 millones de años, y pertenece al grupo de los pliosauros, un subgrupo de los plesiosauros caracterizados por sus cuerpos robustos y aletas poderosas. Con una longitud que podía llegar a los 25 metros y un peso estimado de hasta 100 toneladas, el Liopleurodon es considerado uno de los mayores depredadores marinos de la historia. Lo que hacía al Liopleurodon tan formidable no era solo su tamaño, sino también su capacidad para moverse en el agua con una agilidad impresionante. Sus 4 aletas, grandes y musculosas, le permitían impulsarse a una velocidad pasmosa, lo que le daba una ventaja significativamente grande en la persecución de presas. Si te ha gustado el video, déjanos tu opinión en los comentarios y no te olvides de compartirlo con tus amigos y familiares a los que les pudiera gustar nuestro trabajo. Hasta la próxima.